Yo siempre supe que yo iba a ciertos sitios y no me gustaba estar ahí. Iba a ciertas casas y yo salía corriendo. Iba a otro sitio y yo decía, Dios mío, qué bien yo me siento aquí. Y no me quería ir. Yo empecé a internalizar. Uno tiene esa energía, pero también como que está en ciertos sitios, de ciertas formas. Y no sabía que se llamaba Feng Shui. Quiero presentarte, tú eres Mayra Meléndez, eres cliente mía desde principios de marzo, creo. Cada vez que nos reunimos a hablar cómo va tu progreso y a yo explicarte lo próximo a venir con las energías del Feng Shui, siempre surgen unas pláticas bien interesantes. Tú eres astróloga védica y además eres maestra de yoga, tienes más de 40 años, ¿verdad? De ser maestra. Y de Tai Chi también, que están todas esas energías ahí, de Tai Chi. De Tai Chi, entonces por eso es que yo he sentido como esa afinidad tan bonita contigo. Cuéntame, Mayra, tú me explicaste cuando nos conocimos que ya sabías de Feng Shui. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Pues mira, yo llevo practicando Feng Shui, Feng Shui, porque tú sabes que tiene varios nombres. Los americanos le dicen Feng Shui, los latinos le decimos Feng Shui, para dejarlo sencillo. Pues en mi experiencia de los 20 años, lo que yo puedo entender, lo que he podido absorber y canalizar, es que nosotros sabemos lo que es Feng Shui. Lo que pasa es que no sabemos ni cómo se llama, ni cómo sacarle el máximo. Por eso es que es tan importante cuando tú unes la intuición tuya con la presencia de un Master Feng Shui como lo eres tú, que estudiaste esto por muchos años, que tienes mucha experiencia, pues el éxito es inevitable. Empezaron a llegar libros, información, videos, y ahí fue que yo dije, se llama Feng Shui. Lo que yo intuitivamente sentía se llama Feng Shui. Es una ciencia exacta que se estudia, que envuelve números, que envuelve espacios, que hay que trabajar con los elementos, que hay un tiempo para hacer unas cosas y un tiempo que no se deben. Entonces yo, como soy astróloga védica, yo dije, oye, pero que mucho se parece a la astrología védica. Hay momentos, según la astrología védica, que es la que viene de la India, no la tropical, que es la del occidente, las dos son buenas, pero son bien distintas. En la que yo estudié viene de la India. En la astrología védica hay momentos en que son propicios para hacer ciertas cosas y hay momentos en que para nada. Te quedas tranquila y esperas el tiempo. Entonces con Feng Shui es eso mismo. Tuve una experiencia riquísima con una propiedad que no podía vender y que había tasado $350,000 y yo la quería vender por 7 años. Lo intenté y no se daba. Vino la Master Feng Shui y me dijo, mira, haz esto, ponlo aquí y de esta forma. Y a los 30 días se vendió la propiedad. O sea que mi papá estaba bien delicado de salud y yo le consulté el Feng Shui, puede ayudarnos con nuestra salud. Y ella me dijo, haz esto, con esto. En ese tiempo, eso son 13 años atrás, mi papá había sido operado de un cáncer en el páncreas, que eso es bien terminal. La verdad es que los mismos médicos pensaban que se iba a morir. Papi todavía el día de hoy está conmigo. La gente viene a mi casa y no se quieren ir. Dice, ay Dios mío, aquí hay algo. Se sientan y no se quieren ir. Y mi casa no tiene lujo, porque yo no tengo lujo, pero mi casa tiene Feng Shui por todas partes. Ese es el verdadero lujo, Mayra. El verdadero lujo es rodearte de energías que te hacen crecer, que te hacen florecer, que te hacen salir adelante. ¿De qué te sirve tener tu casa llena de cosas que pueden ser de lujo o a tu gusto, verdad? Pero que eso no, más bien te detiene. Yo prefiero 1000 veces espacios que están vacíos relativamente de objetos y llenarlo, estimularlo con los elementos, pero así también estar en los espacios donde las energías son positivas. Y las energías no son permanentes. Eso es otra cosa importante que las personas sepan. Hay una capa de energías que es permanente, pero hay otras capas más que son como detonantes de esas permanentes que vienen de visita
cada cierto tiempo, y ahí es donde se parece mucho con la astrología védica que tú me explicas, que es en ciertos momentos tienes como luz verde para salir adelante y hacer XY plan que tienes, pero al mismo tiempo también con tu mismo conocimiento sabes cuándo no hacerlo, porque Exactamente. los planetas en contra. Es lo mismo en el Feng Shui. Y lo bonito de esto es que hemos ido descubriendo que hablan el mismo lenguaje porque no se contradicen una con la otra. O sea, se complementan increíblemente.